Bueno, vamos a continuar con los primeros ejemplos de contenido cero. Y en esta ocasión vamos a ver una propiedad un poco más general, que nos va a ayudar fácilmente a decir cuando un conjunto no es de contenido cero, son algo un poquito más topológico. Y vamos a demostrar una equivalencia. La equivalencia no va a ser necesaria inmediatamente, pero más a futuro va a tener sentido con el siguiente concepto que intenta generalizar al contenido cero, de alguna forma. Entonces, proposición. ¿Sí? Si un conjunto es de contenido cero, entonces su cerradura también es de contenido cero. ¿Ok? Entonces, ustedes recordarán la cerradura es el conjunto unión su frontera, o bien el interior unión su frontera, o bien el conjunto unión sus puntos de acumulación, o bien los puntos que tienen distancia cero del conjunto, o bien los puntos de adherencia del conjunto, o bien el conjunto y todos sus puntos límite, o bien, y esa es la definición que yo requiero ahorita, el cerrado más pequeño que contiene el conjunto. Esto se hizo como pregunta en el repaso de topología, así que si no están completamente seguros de cómo demostrar esto, quizás deberían darse una vuelta por allí. Igual se pone como ejercicio, pero la demostración tiene que ver con una propiedad análoga al interior. Esa es la forma más rápida de demostrarlo. Que no es la única, pero es una forma. Ok, entonces, ¿cómo voy a demostrar esto? Por definición, y ya terminé. En demostración. Sea epsilon mayor a cero. Como el conjunto original es de contenido cero, entonces existe para ese epsilon una familia finita de rectángulos, cerrados tales que, y otra vez las dos cosas, la suma de los volúmenes son menores que epsilon y el conjunto está contenido en la unión de los rectángulos. Y esta segunda parte es la importante, ¿sí? Porque si yo ya tengo que el conjunto está contenido en estos rectángulos y yo me tomé la molestia de definir mis rectángulos como rectángulos cerrados todo este tiempo, entonces automáticamente de acá voy a tener que omega cerradura también está contenido en la unión de los rectángulos cerrados. ¿Por qué? Porque tomando de 2, de la segunda propiedad, la cerradura preserva contenciones. Eso es algo que se puede demostrar rápidamente desde la equivalencia con puntos de adherencia. Entonces, la cerradura de omega está contenida en la cerradura de la unión desde igual a 1 hasta n de los RI. ¿Sí? Y la cerradura tiene la bondad de que distribuye uniones siempre que estas uniones sean finitas. Entonces, de hecho esto lo demostramos para la base n igual a 2 en el repaso de topología. Y precisamente cada uno de estos es cerrado. Esto también lo demostramos. Caracterizamos topológicamente a los rectángulos como rectángulos cerrados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que he demostrado hasta ahora? Que dada epsilon mayor a 0, existe una familia de rectángulos tal que la suma de los volúmenes suma menor que epsilon y la cerradura de omega también está contenida en la unión de los rectángulos. Es todo lo que yo tengo que saber para poder decir que omega cerradura también es de contenido cero. ¿Sí? Entonces, es una propiedad muy bonita y solamente estoy usando el hecho de que la cerradura preserva contenciones. ¿De acuerdo? Eso es algo que creo que no demostramos en el repaso de topología, pero siempre están invitados a hacer la demostración ustedes. No es que sea tremendamente complicada. Ok, entonces esto fue bonito. ¿Y en qué caso me va a hacer este criterio de utilidad? Antes, una afirmación rapidísima. Afirmación. Rn no es de contenido cero en Rn. ¿Sí?
¿Por qué no va a hacerlo? Esencialmente, porque yo no puedo meter a Rn en una unión de rectángulos, en una unión finita de rectángulos acotados. Eso también tiene que ver con otra propiedad que ustedes demostraron en su tarea. Pero nos podemos convencer rapidísimo. Pues justo, ¿no? O sea, por ejemplo, demostración. Si lo fuera, todo subconjunto suyo o sea que cualquier conjunto en Rn sería de contenido cero. ¿Sí? Eso también es algo que van a formalizar ustedes en la tarea. Y ya terminamos. E inmediatamente seguido de esto, y para usar esto, viene la siguiente afirmación. Afirmación. Q como subconjunto de R no es de contenido cero. En R. Demostración. Si Q fuera de contenido cero en R, entonces la cerradura de Q sería de contenido cero, pero ya hemos discutido, o ustedes recordarán, que la cerradura de Q es la frontera de Q, que son los reales. Y acabamos de decir que esto no ocurre. ¿Sí? Hay otra razón por la que Q no sería de contenido cero y tiene que volver a ver con el hecho de querer encerrarlo en una familia finita de rectángulos. Entonces estaría pidiéndole ahí que fuera acotado, y no es cierto que Q sea acotado. Es un campo ordenado y lo que ustedes prefieran. Así que si yo debilito bastante el problema, me voy a dar cuenta de que sigue sin ser la cosa de contenido cero. Afirmación. Q intersección 0, 1 no es de contenido cero en R. ¿Sí? Tampoco esto, o sea, si el problema era por ser acotado, lo interseco con un conjunto acotado y esto va a seguir sin ser de contenido cero. Demostración. Tiene que ver con lo que acabo de decir, por supuesto. Si esto fuera cierto, bueno, si esta de acá fuera cierta, entonces, ¿qué pasaría? Si esa primera de allá fuera cierta, le aplico cerradura y por posición de antes, este compadre de acá también tendría contenido cero. Pero un par de razonamientos rápidos, si no es que ya lo habían demostrado en cálculo 3, nos dice que la cerradura de Q intersección el 0,1, otra vez por la magia de la densidad, es el 0,1. ¿Sí? Pero como estoy en R y mis rectángulos son intervalos, por la primera proposición que yo vi sobre esto, si este rectángulo es de contenido 0, entonces este rectángulo, ese rectángulo que es el 0,1, es degenerado, o sea que tiene volumen 0. Y el volumen del 0,1 es 1 menos 0. Es decir, que 1 es igual a 0. Qué bonito es llevar una contradicción hasta concluir que 1 es igual a 0, ¿no? Ok, entonces son algunas propiedades en cadena que tienen que ver con esta proposición de acá arriba. ¿Sí? En general es conveniente tener criterios, no para, justo para intentar ahorrarnos la demostración por definición, nos gusta tener criterios positivos o negativos de cuando algo es o no de contenido cero. Entonces, este de acá me sirve como un muy buen criterio negativo, en el sentido de que si lo agarro por contrapuesta, tengo una forma de demostrar que los conjuntos no son de contenido cero.
Por cierto que no le puse notación a esto. No es que sea una notación súper generalizada, pero esto lo podría denotar como que el contenido de Q no es 0. Es un excelente momento para decir que no le voy a dar significado a los contenidos positivos. O sea, contenido 0 no es como tal un número. Y entonces esto de acá está medio mal definido. Contenido 0 es simplemente una forma de decir que los conjuntos son muy pequeños, que en términos de volumen son casi despreciables en el Rn correspondiente. Entonces no voy a hablar de contenido 1, ni contenido 2, ni contenido pi. Solamente voy a quedarme con contenido 0. Ok. Entonces, estos son algunos otros ejemplos de conjuntos que son o no son de contenido 0. Con los criterios que ustedes demostrarán en la tarea tendrán también muchas más herramientas para decir cuándo algo es o no de contenido 0. Pero a grandes rasgos ya he mencionado las propiedades interesantes aquí. Entonces, nada más ojo con estos. Y ahora vamos a demostrar una equivalencia de contenido 0. Esta equivalencia no es tan importante por sí misma. La relevancia que tiene es un poquito más adelante cuando yo generalice el concepto, porque ahí va a haber una propiedad topológica que entra en juego de manera muy interesante. Entonces, la idea es la siguiente. Déjenme primero borro. La idea es que hemos estado insistiendo un ratote del curso, la semana que llevamos, hemos estado insistiendo en que los rectángulos son cerrados. Entonces, una pregunta sería, ok, ¿y si por alguna razón no quisiera trabajar con cosas cerradas, sino digamos con cosas abiertas? ¿Podría hablar de lo mismo? ¿Podría hablar del mismo concepto si mis rectángulos no fueran cerrados sino abiertos? ¿Ok? Entonces, el problema va así. Teorema. Para omega, un subconjunto de Rn, el contenido de omega va a ser 0, con todo lo que esto quiere decir. Sí y solo sí, para toda epsilon mayor a 0, estado normal, existe una familia de rectángulos SI de I igual a 1 hasta n, rectángulos cerrados. Cerrados. Tales que cumple dos propiedades. La primera propiedad es que el omega está contenido en la unión de los interiores, y esta es la diferencia de los SI, y que la suma de los volúmenes de los SI, desde I igual a 1 hasta n, es menor que epsilon. Entonces, eso es lo que yo quiero demostrar. Que si yo, en vez de pedirme que esté contenido en los rectángulos, pido además que estén contenidos en los interiores, es decir, que yo no tenga ningún punto en la frontera, entonces el coso va a estar así. Va a ser de hecho equivalente. Entonces, geométricamente lo que estoy observando es que si primero yo me había molestado en que mi conjunto estuviera contenido en el interior o en la frontera, el hecho de agregar este cachito adicional como que no me hace mucha diferencia. O sea, los conceptos son equivalentes, pero tengo que ver por qué lo son. Siempre, ¿no? Entonces, como que si yo inflo tantito más mis rectángulos para que queden no solo contenidos en el rectángulo, sino en el interior del rectángulo, que es lo que estoy haciendo acá, como que tengo esto originalmente y lo inflo para que no haya ningún punto en la frontera del nuevo rectángulo, entonces me están denotando los mismos conjuntos. Ustedes de seguro ya verán, o sea, ya vieron, que una de estas implicaciones es trivial. Y esa es la implicación de vuelta. En el regreso, si yo sé que se cumple esto, me tomo simplemente los SI como mis RI, y si omega está contenido en la unión de los interiores, pues los interiores ya están contenidos en los conjuntos. Y ya. Entonces, si yo cumplo esta condición de acá,
si yo, como los interiores están contenidos en los rectángulos como tal, entonces pues no hay nada que decir. Tiene muchísimo sentido. O sea que esta condición es más fuerte, si es lo que estamos discutiendo. Así que si el regreso fue trivial, la ida es la que nos debe costar un tantito que hacer. Pero vamos a ver qué es ese tantito. No es tanto trabajo. El problema es que me baso en una propiedad que es muy técnica y es muy desagradable de demostrar, pero que ya la tienen en las notas del día de ayer. Entonces, por favor, denle una revisada. Es cómo yo construyo rectángulos que se inflan para contener en su interior al rectángulo original. Entonces, la propiedad que voy a usar, que ahorita cito, pero ya está demostrada en las notas, es recordatorio, así como una vuelta al pasado. Recordatorio. Cierres rectángulo y epsilon es mayor a 0, entonces existe otro rectángulo que le voy a llamar R1. Todos aquí son cerrados, tal que R original está contenido en el interior del rectángulo nuevo y el volumen del rectángulo nuevo es menor que el volumen de R más epsilon. ¿Sí? Entonces es un poco la situación de acá. Mi R original sería el azul. Entonces quiero construir un R1 que sería el morado, tal que lo contiene en su interior, pero que el volumen no es exageradamente grande. O sea que tengo una forma de controlar este volumen y eso es muy interesante. ¿Sí? Tanto como yo desee, tan cercano como yo lo quiera, puedo construir un rectángulo que contenga el original en su interior. ¿Sí? Entonces, ese es mi recordatorio y con esto voy a hacer la ida del problema. Entonces, en la ida yo sé que el conjunto es de contenido cero, en mi definición original. Y si esto pasa, entonces, y doy epsilon mayor a 0, entonces existe mi familia finita de rectángulos RI, tal que omega está contenido en la unión, y la suma de los volúmenes, y aquí empiezo con las trampas, de los RI, es menor que epsilon medios. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Me estoy tomando de una vez una epsilon conveniente. Mi razonamiento original es para epsilon medios. ¿Sí? Y aquí viene el truco. Como en este momento de la vida yo ya tengo definido una n, ya tengo establecido ese número finito de rectángulos que me va a servir para cubrir a omega, me voy a basar en esta n para construir los rectángulos con esta propiedad, los rectángulos que los van a contener en su interior. Entonces, ahora sí me fijo en una epsilon chida, y va a ser súper chida esta epsilon, definida como epsilon sobre 2n, donde esta n es esta n, mayor a 0. Entonces, para cada rectángulo RI, por el recordatorio, existe, esta coma no es necesaria, existe SI, rectángulo, cerrados todos, claro, tal que, primero, RI está contenido en el interior de SI, y segundo, el volumen de SI es menor que el volumen de RI, más la cantidad de epsilon chida que yo definí acá, que es epsilon sobre 2n. ¿Sí? Ahora, por contención directa ya tengo la primera propiedad. Entonces, omega está contenido en la unión de los RIs, pero cada RI está contenido en su propio interior de SI. Ok, muy bien. Ya inflé mis rectángulos, pero quiero que no los haya inflado tanto. Quiero que esa inflación sea controlada, ¿sí? Quiero que no me sume más que epsilon finalmente, eso es lo que yo busco. Y ahora sí viene lo interesante. La suma de los volúmenes de los SI, N mayúscula, por construcción, todos estos son menores
que la suma desde i igual a 1 hasta n de la cantidad BRI más epsilon sobre 2n. ¿Sí? Ya aquí ya tengo un menor estricto, por cierto, ojo. Entonces, esto es cierto. Distribuyo la suma, que es básicamente de aplicar asociatividad muchísimas veces. Es la suma desde i igual a 1 hasta n de los RI más la suma desde i igual a 1 hasta n de epsilon sobre 2n. Y aquí ya terminé. ¿Por qué? Porque los volúmenes de los RI, ya había dicho yo, los construí de manera que fueran menores, sumaran menos que epsilon medios. Y estos de acá, otra vez es una constante sumada n veces, desde i igual a 1 hasta n. Entonces esto es epsilon medios más epsilon medios, esto es epsilon, y como por acá yo ya tenía un menor estricto y acá también, concluyo. ¿Sí? Entonces, es una demostración un tanto técnica, definitivamente lo es. Y estoy usando un hecho no trivial, que es el de acá arriba, entonces échenle un ojo a la demostración. Es un argumento ligeramente inductivo, entonces ténganle paciencia. Pero la idea es esa, que si yo ya sé esto, entonces le construyo a cada rectángulo su rectángulo de interior y nada más no me pierdo en la textura de las epsilon. ¿De acuerdo? Entonces no es algo muy difícil, es una equivalencia que, insisto, es bonita en principio, nos va a servir para el teorema que vamos a demostrar, para lo que nos estaba motivando el concepto de contenido cero, que es integrabilidad. Que es integrabilidad, pero también nos va a servir más adelante una condición de este estilo, porque aquí estoy esencialmente cubriendo un conjunto con abiertos. Esto es un número finito de abiertos, entonces no estoy diciendo nada novedoso, pero hay otras situaciones topológicas en las que nos interesa poder cubrir a un conjunto con un número finito de abiertos. Entonces, lo vamos a dejar por aquí por ahora. Esas serían las sesiones del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda, pues pueden preguntarnos en el Telegram, por correo, con Sebastián, con la profesora Leticia. Y que les sea provechoso. Nos vemos en otra ocasión y que tengan una bonita tarde. Hasta luego.